Imagina a un hombre sencillo, con el rostro marcado por el tiempo y las manos curtidas por el trabajo duro. Vivía de transportar mercancías de un lado a otro de la ciudad, y su fiel compañero en esta travesía era un caballo robusto, de ojos cansados, pero leales. Esa mañana, el cielo estaba despejado y una suave brisa cruzaba el aire. El hombre, con una mirada decidida, subió a su carreta cargada de sacos de grano. Sabía que el camino sería largo y que la carretera, llena de piedras y desniveles, exigiría paciencia y fuerza. Pero ya estaba acostumbrado a los desafíos. Era un hombre de pocas palabras, pero de mucha valentía. Mientras los cascos del caballo resonaban sobre el suelo seco y la carreta se balanceaba con el peso de la carga, él se sentía confiado. Ese era solo un día más, un viaje más, y estaba seguro de que llegaría a su destino como siempre lo había hecho. Sin embargo, poco sabía él que ese día traería una lección que cambiaría su vida para siempre. Una lección que estaba a punto de surgir en el camino de tierra, donde lo inesperado lo esperaba, escondido entre las sombras de la carretera. El viaje transcurría tranquilamente, hasta que, en medio del camino, sucedió lo inesperado. La carretera, que hasta entonces parecía solo una interminable secuencia de piedras y polvo, de repente se reveló traicionera. Un profundo agujero, oculto por las sombras de los árboles circundantes, esperaba pacientemente al próximo viajero desprevenido. Cuando la rueda delantera de la carreta cayó en el agujero, el impacto fue fuerte y repentino. Toda la carreta se tambaleó, y el caballo relinchó en alerta. El hombre sujetó las riendas con fuerza, intentando mantener el control, pero pronto se dio cuenta de que la situación era peor de lo que imaginaba. La rueda estaba completamente atascada, hundida hasta el eje, y la carreta, ahora inclinada, no se movía ni un centímetro. Bajó rápidamente, evaluando el daño. Empujó la carreta, intentó tirar de ella desde un lado, hizo fuerza con el hombro, pero nada parecía funcionar. La carreta estaba firme como una roca, como si el propio suelo la hubiera engullido. El sudor comenzó a correr por el rostro del hombre, mezclándose con el polvo del camino. La carga, que antes parecía ligera, ahora pesaba como un fardo imposible de cargar. El desespero comenzaba a instalarse en su corazón. Estaba solo en esa carretera desierta, y lo único en lo que podía pensar era en la necesidad de continuar. Pero la carreta no se movía, y cada intento frustrado solo aumentaba su angustia. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante si el obstáculo frente a él parecía insuperable? Sintiendo cada vez más impotencia ante la situación, el hombre hizo lo que muchos hacen en momentos de desesperación: alzó la vista al cielo. Con el corazón pesado, se dejó caer de rodillas en la tierra seca y, con las manos temblorosas, comenzó a orar. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, se cerraron mientras su voz, antes firme y resuelta, se quebraba en un susurro desesperado. «Dios, por favor, ayúdame», clamó con la voz entrecortada. «No puedo mover esta carreta solo. Necesito tu fuerza, tu milagro. Sácame de esta situación, haz que la rueda se mueva, muéstrame una salida». Repetía la súplica con fervor, como si cada palabra pudiera invocar la ayuda divina que tanto necesitaba. Sus manos seguían juntas en oración, y su corazón latía acelerado, esperando una señal, cualquier señal. Quería creer que, en cualquier momento, la carreta se levantaría sola, que el peso desaparecería, que el camino se abriría ante él como por arte de magia. Pero todo lo que recibió fue silencio. Un silencio pesado y opresivo que parecía llenar el vacío a su alrededor. El viento que antes soplaba suavemente ahora estaba quieto, como si la propia naturaleza aguardara el desenlace de ese momento. El hombre abrió los ojos lentamente, esperando ver un milagro, pero lo único que vio fue la carreta inmóvil, la rueda aún enterrada en el agujero. La desesperación comenzó a dar paso a la frustración. ¿Por qué Dios no respondía? ¿Por qué, en un momento de tanta necesidad, él permanecía en silencio? El hombre se sintió aún más perdido, como si sus oraciones hubieran sido lanzadas al viento.
Continuó allí, de rodillas, durante un tiempo más, tratando de entender por qué su fe no había sido suficiente para mover esa carreta, sin darse cuenta de que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Con el paso del tiempo, el silencio alrededor del hombre se volvió casi ensordecedor. Permaneció allí, arrodillado, con la mirada fija en la carreta, esperando que algo sucediera, pero nada cambiaba. Fue entonces cuando, en medio de su frustración, una nueva sensación comenzó a infiltrarse en sus pensamientos, la reflexión. Comenzó a cuestionar sus propias acciones. ¿Por qué, al enfrentar el primer gran obstáculo, había corrido directamente a pedir ayuda, sin intentar resolver el problema por su cuenta? ¿Será que, al esperar un milagro, había olvidado la fuerza y la capacidad que él mismo poseía? El hombre miró sus manos curtidas y se dio cuenta de cuánto ya había superado en su vida. Era fuerte, resiliente, había enfrentado desafíos que muchos considerarían imposibles. Sin embargo, ante ese agujero, se había dejado abatir tan fácilmente. En su búsqueda de una solución fácil, había descuidado el poder que tenía dentro de sí. Recordó todas las veces que había tenido que improvisar, encontrar soluciones creativas para problemas aparentemente insolubles. Dios siempre había estado a su lado, pero tal vez no de la manera que él esperaba en ese momento. Tal vez la respuesta no estaba en un milagro que descendiera del cielo, sino en una fuerza interior que necesitaba redescubrir. Con esa nueva claridad, el hombre comenzó a darse cuenta de que la ayuda divina no significaba que el problema se resolvería mágicamente. Tal vez Dios estaba esperando que se levantara, que tomara acción, que utilizara sus habilidades y su determinación para resolver el problema con sus propias manos. Se levantó lentamente, limpiando el polvo de sus ropas y respirando hondo. La desesperación que antes lo paralizaba comenzó a disiparse, reemplazada por una renovada sensación de propósito. El hombre entendió, en ese momento, que el verdadero milagro era su capacidad para enfrentar los desafíos, no para evitarlos. Con una nueva determinación, el hombre se acercó a la carreta. En lugar de lamentarse, comenzó a pensar en maneras prácticas de solucionar el problema. Evaluó el terreno alrededor del agujero, analizó la inclinación de la carreta y, con la sabiduría adquirida a lo largo de los años, se dio cuenta de que lo que necesitaba era un plan, no un milagro. Buscó piedras y ramas en las cercanías y comenzó a construir una pequeña rampa al lado de la rueda atascada. Su caballo, observando los movimientos de su dueño, parecía entender que algo estaba cambiando. El hombre entonces soltó las riendas, permitiendo que el animal descansara mientras él continuaba trabajando, decidido a superar ese desafío con sus propias manos. Con la rampa improvisada lista, se posicionó al lado de la carreta, poniendo toda su fuerza en el esfuerzo por mover la rueda. Con una orden firme, animó al caballo a tirar también. Juntos, hombre y animal, lucharon contra la resistencia del terreno. Poco a poco, la rueda comenzó a moverse. Centímetro a centímetro, la carreta fue siendo sacada del agujero. El hombre, sintiendo el progreso, aumentó el esfuerzo, y con un último tirón, la carreta finalmente salió del agujero, volviendo a quedar sobre el camino. Soltó un suspiro de alivio, su corazón latía fuerte, pero ya no de desesperación, sino de satisfacción. Al mirar el camino frente a él, el hombre se dio cuenta de que esa experiencia había cambiado algo dentro de él. Había redescubierto una fuerza que hacía mucho tiempo había olvidado. El viaje continuaba, pero sabía que estaba más preparado que nunca para enfrentar los desafíos que vinieran. Entendió que Dios, en su silencio, le había enseñado una gran lección. No siempre las respuestas vienen de afuera. Muchas veces, ya están dentro de nosotros, esperando que tengamos el valor de buscarlas. Agradecido, el hombre subió de nuevo a la carreta, ahora con el corazón liviano, y siguió su camino, sabiendo que, independientemente de los obstáculos que surgieran, tenía dentro de sí la capacidad de superarlos. Y así, el viaje que parecía perdido se transformó en una profunda enseñanza sobre fe, acción y el poder que reside en cada uno de nosotros.